Cuéntame desde dónde escuchas esta historia y si alguna vez te enamoraste de quien no debías. Esta no es una historia de princesas, es de una mujer que eligió no temer, ni siquiera frente al enemigo. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque lo que estás por sentir no se olvida. El sol caía como plomo derretido sobre la arena roja, y el viento no era brisa, era filo. La caravana se movía lenta entre matorrales secos y piedras que crujían como huesos viejos. Entre los viajeros iba Alma, con las muñecas atadas y el alma intacta, sentada sobre un costal de maíz, con la frente en alto y la mirada serena. No lloraba, no suplicaba. Había aprendido desde niña que el dolor se lleva mejor cuando se calla. Las sombras crecieron sin aviso y con ellas el estruendo, gritos secos, silbidos de flechas y el bramido de un tambor de guerra. Los caballos relincharon como si presintieran la muerte. En un abrir y cerrar de ojos, los comerciantes fueron reducidos y los sobrevivientes tomados. Alma no cerró los ojos. Vio de frente a los hombres de piel cobriza y ojos de obsidiana que los rodearon. Uno de ellos la observó más que al resto, no por lástima, por algo más. El guerrero se llamaba Elán. Caminó entre los cuerpos sin mirar al suelo. Solo se detuvo frente a ella. No dijo nada. Sus ojos buscaron en los de Alma una reacción. Ella sostuvo su mirada sin parpadear. No era valentía, era algo más profundo, como si el miedo no encontrara dónde aferrarse dentro de ella. Elán giró el rostro y ordenó algo en su lengua. A Alma la dejaron viva, pero separada de los otros cautivos. Esa noche el desierto no durmió. El fuego crepitaba como si hablara en lenguas antiguas, y las estrellas parecían espías en un cielo sin luna. Alma, amarrada a un poste bajo un mezquite seco, sentía que su cuerpo pesaba más por dentro que por fuera, pero aún así mantenía la postura. Sabía que su fuerza era su escudo, que su dignidad sería su única defensa. En la penumbra, Elán volvió a mirarla, como si ya la conociera de antes. ¿Te gustaría que alguien te mirara así? ¿Como si tu historia mereciera ser escuchada? Si esta historia te está tocando el alma, suscríbete y acompáñame. Lo que vendrá aún no tiene nombre, pero dolerá y sanará a la vez. Al amanecer, el campamento olía a cuero, a ceniza fría y a sudor de caballo. Las mujeres molían maíz sin mirar a los cautivos. Los guerreros limpiaban sus armas como si el día anterior no hubiese habido muerte. Alma fue llevada al centro del círculo, sentada con las piernas cruzadas como si fuese una más, pero con los brazos aún marcados por la cuerda. Nadie le dirigía la palabra. Nadie, excepto Elán. Él se acercó sin armas, solo con un cuenco de barro en las manos. Se lo extendió sin hablar. Alma lo tomó con las palmas firmes, bebió despacio y luego lo devolvió. Ninguno bajó la vista. En ese breve intercambio, algo se torció en el aire. Elán señaló algo y dijo en su lengua. Los otros guerreros rieron, pero Alma no comprendía. Luego él murmuró en voz baja, sin esperar que ella entendiera. Tenaz como hierba en piedra. Esa noche, Elán fue designado como su vigilante, no como carcelero, como sombra. Él no hablaba español, pero su silencio era lenguaje. Alma se movía poco, observaba, escuchaba, aprendía. Un niño pequeño se le acercó a ofrecerle una tortilla y ella le sonrió con un gesto suave. Las mujeres la miraban de reojo, algunas con desdén, otras con cautela. No encajaba, pero no se quebraba. En un descuido, uno de los jóvenes guerreros lanzó una piedra que rebotó cerca de su pierna. Alma no se movió. Solo alzó la vista y dijo con voz baja pero firme: Mi nombre es Alma, no soy animal. Elán lo oyó. Se acercó al agresor y lo apartó de un solo empujón. Luego miró al cielo como si buscara permiso entre las estrellas. Al volver a mirarla, dijo su nombre por primera vez. Alma, no como pregunta, sino como reconocimiento. Elán dormía cerca, pero nunca de espaldas. Alma sentía su vigilancia incluso cuando cerraba los ojos. Esa noche, sin embargo, algo en el viento cambió. El fuego se había extinguido y solo quedaban brasas rojas como ojos abiertos. Alma, envuelta en una manta de lana áspera, susurró una melodía antigua. No sabía de dónde venía,
solo que su abuela la cantaba cuando la lluvia golpeaba el techo de barro. La canción era en náhuatl, con palabras que rodaban como agua sobre piedras. Algunos sonidos eran caricias, otros heridas. Elán se levantó sin ruido, como los venados del cañón. Caminó hasta ella y se sentó cerca, sin invadir. Escuchó cada verso como si recordara. Cuando terminó, preguntó con voz baja: ¿Quién te enseñó eso? Alma lo miró con sorpresa. Mi abuela decía que era de la montaña, como las raíces que no se ven. Elán no respondió inmediatamente. Su rostro, cargado por el sol y el silencio, parecía contener algo más que duda. Esa canción es de los otomíes, no es cualquier canto, es sagrado. Alma sintió que algo le vibraba en el pecho. Nunca supo de qué región exacta venía su familia. Solo sabía que su madre murió joven y su padre era un rostro olvidado. Elán se levantó despacio. Entonces, tú no eres cautiva, eres hija de la tierra. Ella lo siguió con la mirada mientras se alejaba entre las sombras. Por primera vez, no sintió el frío del desierto, sino un calor distinto, antiguo, como si alguien hubiera encendido algo dentro de ella. El campamento dormía, pero en los márgenes del silencio los espíritus parecían susurrar entre ramas. Alma se abrazó a sí misma. Ya no sabía si era prisionera o si acababa de recordar quién era. El sol apenas había subido cuando Yeká apareció con el rostro endurecido y los pies descalzos cubiertos de polvo. Era un joven de mirada altiva, lengua veloz y manos impacientes. Se acercó a Alma como quien reclama un premio, no una vida. Frente a todos, lanzó una lanza corta al suelo y declaró algo en su idioma. Algunas mujeres bajaron la vista. Los ancianos intercambiaron miradas densas. Elán frunció el ceño. No entendía todo lo que decían, pero Alma sabía que algo se quebraba en el aire. Elán se adelantó con calma, tomó la lanza con la mano izquierda y la clavó en la tierra con fuerza. Luego habló con voz baja, firme, como quien no pide permiso. Argumentó que aún no se decidía el destino de la cautiva, que nadie podía tomarla sin que el consejo lo aprobara. Yeká rió. No lo hizo por humor, sino por desprecio. Los rostros se tensaron. Los niños fueron llamados al interior de las chozas. Una mujer dejó caer un cántaro que se rompió con un estruendo seco. Alma permanecía inmóvil, como si el corazón le latiera en la garganta, pero sus ojos no parpadearon. Elán volvió a hablar. Dijo algo que hizo callar a todos. Si se la llevan como trofeo, también tendrán que enfrentarme a mí. No gritó. Su tono bastó para cortar el aire. Yeká lo escupió al suelo y se retiró sin decir más. El círculo se deshizo en murmullos, pero nadie se atrevió a tocar a Alma. Esa noche, el campamento ardía de susurros. Elán se quedó cerca, con su lanza clavada junto a su fuego. Alma, sentada en silencio, supo algo sin que nadie se lo dijera. Ya no era solo prisionera, había sido defendida, y eso en ese lugar podía costar sangre. El círculo sagrado fue formado antes del amanecer. Piedras talladas rodeaban el fuego y los hombres más viejos se sentaron en sus mantas como si el tiempo pesara en sus espaldas. Elán llegó solo, sin armas. Alma fue escoltada por dos mujeres que no la miraban a los ojos. El aire era seco, pero olía a corteza quemada y a tabaco. Nadie hablaba. Solo el crepitar de la leña llenaba el espacio como un corazón que no se decide a latir. Uno de los ancianos, con los dedos nudosos como ramas secas, preguntó por qué una cautiva merecía palabras y no cadenas. Elán, de pie, como un roble joven, respondió sin elevar la voz. Dijo que ella tenía sangre de esta tierra, que había cantado una oración antigua y que el fuego no debe quemar lo que aún puede dar luz. Algunos lo escucharon con respeto, otros con molestia. Yeká no estaba ahí, pero su sombra parecía rodearlos a todos. Se discutió largamente. Algunos propusieron entregarla como muestra de paz a una tribu vecina, otros silenciarla para evitar futuros conflictos. Elán entonces hizo algo inesperado. Ofreció tomar a una mujer apache como esposa si el consejo le permitía proteger a Alma bajo su vigilancia directa, no como esclava, sino como vida salvada. El murmullo fue inmediato, como viento entre ramas. Nadie lo esperaba. Alma lo oyó sin entenderlo todo, pero el tono,
El gesto, la intención eran claros. No era amor aún, pero sí algo que se le parecía. Los ancianos decidieron aplazar la decisión. Una luna más sería el plazo. Hasta entonces ella viviría, pero no sería libre. Al salir del círculo, Elan no la miró. Alma, sin embargo, lo sintió más cerca que nunca. A veces proteger no es tocar, es sostener sin manos lo que otros quieren romper. Las primeras lluvias llegaron como un murmullo de tambor sobre el desierto. El cielo se partió en dos y el agua dibujó caminos entre las piedras. Alma, bajo un toldo improvisado de cuero, observaba cómo los niños saltaban entre charcos con la alegría que a ella se le había olvidado. Elan apareció con una raíz en la mano y se la mostró como quien entrega un secreto. Dijo algo en su lengua y luego repitió en español quebrado: manzana de agua, buena para tos. Alma lo tomó con cuidado, lo olió, lo tocó. Sonrió por primera vez frente a él. Le agradeció sin palabras. Elan se sentó a su lado, con la lluvia golpeándole los hombros, y comenzó a señalar objetos: piedra, fuego, cielo, maíz. Alma repetía, equivocándose a veces, riendo otras. Luego hizo lo mismo con su idioma: flor, luna, canto. Se escuchaban, se corregían, se descubrían. Una noche, él trajo un tamborcito de cuero tenso, lo colocó entre ellos y marcó un ritmo leve con los dedos. Alma lo acompañó golpeando suavemente con una rama. Sin proponérselo, cantó una estrofa de su infancia. Elan, sorprendido, repitió el final como si lo hubiera entendido. Ella lo miró, conmovida. La música había hecho un puente donde no había caminos, y por un momento ya no eran ajenos. Las mujeres seguían mirándola con recelo, y los hombres hablaban bajo cuando ella pasaba. Pero Elan caminaba a su lado sin temor. Le enseñaba palabras, le traía frutas silvestres, y una noche la llamó por un nombre nuevo: Nima, que en su idioma significaba voz de trueno suave. Alma no entendía todo, pero cuando lo oyó, sintió algo moverse dentro, como si al fin alguien la estuviera nombrando por lo que era, no por lo que temían. El humo del atole subía como incienso entre las ramas del campamento. Alma dormía bajo una manta tejida por las ancianas, pero esa noche el descanso no fue suyo. Soñó con un jaguar de pelaje oscuro, que bebía agua de un lago rojo como la sangre. A su lado, un águila gigantesca descendía en picada, no para atacar, sino para cubrirlo con sus alas. Al despertar, tenía el pecho húmedo y el pulso corriendo como río crecido. Esa misma mañana, Elan apareció con los ojos turbios. Había dormido mal, dijo. Soñó con fuego, con animales que hablaban y con una mujer que caminaba entre cenizas y no se quemaba. Alma no supo si temblar o sonreír. Lo escuchó en silencio. Luego, con voz baja, le relató su propio sueño. Elan la miró como si ella le hubiese quitado la lanza de las manos. «No puede ser. Vimos lo mismo», murmuró. Fueron juntos al chamán, un anciano que hablaba poco y olía a tierra mojada. Escuchó sin interrumpir. Cerró los ojos, colocó polvo de raíces sobre las llamas y dijo: «Cuando el jaguar y el águila sueñan al mismo tiempo, algo debe ser cambiado o será roto». Nadie preguntó qué quería decir. El fuego crepitó como si respondiera por él. Elan y Alma salieron en silencio. No sabían qué venía, pero sabían que ya había comenzado. Esa noche, Elan no durmió bajo las estrellas. Se sentó fuera de la choza donde Alma reposaba. Escuchó su respiración leve y entendió que no era miedo lo que lo mantenía despierto. Era otra cosa, un presentimiento que nacía en lo profundo del pecho, allí donde los guerreros no suelen mirar. Alma, desde adentro, abrió los ojos sin saber por qué, y por primera vez sintió que no estaba sola en su sueño. Un halcón giraba alto, muy alto sobre el campamento, como si buscara algo que nadie más veía. Elan lo siguió con los ojos y luego bajó la mirada hacia el horizonte. Había movimiento en la sierra. No era animal, no era viento. Eran hombres. Un explorador mexicano enviado por hacendados se acercaba al territorio apache buscando rehenes y respuestas.
Elan lo supo antes de que alguien lo dijera. El corazón se le hizo nudo. El hombre llegó al anochecer escoltado por 3 soldados y un intérprete. Traían papel sellado y ofrecimientos falsos. Hablaban de paz, pero sus ojos buscaban y sus miradas se detenían con demasiado interés en los rostros de los cautivos. Cuando preguntaron por Alma, una de las mujeres susurró su nombre. Elan endureció el gesto. Nadie respondió, pero la tensión se volvió daga. El jefe de la tribu pidió tiempo, una noche para decidir. Esa noche, Alma se enteró, no por palabras, sino por el silencio distinto de todos. Elan le explicó con dificultad: si vuelves, serás vendida. Ya preguntaron por ti. Ella no lloró, no suplicó. Solo preguntó: ¿y tú? ¿Qué harás? Elan bajó la mirada por primera vez desde que la conocía. Si te dejo ir, te pierdo. Si te quedas, me enfrento a los míos. Alma tragó saliva. No soy algo que se entrega, soy alguien que decide. La luna estaba llena, pero el campamento parecía en sombra. El jefe se reunió con Elan al borde del río. Le advirtió que su necedad podía traer guerra. Elan no alzó la voz, solo dijo: no la entrego. El jefe calló, pero en sus ojos brillaba el peligro. Al amanecer, los mexicanos fueron escoltados fuera del territorio, sin la cautiva. Alma los vio partir desde lejos. No sonrió. Sabía que lo que venía no era paz, era prueba. El campamento despertó distinto. No era el frío ni la luz. Era ese murmullo denso que se cuela entre los huesos. Los hombres no reían, las mujeres no cantaban. Elan caminaba entre ellos como sombra, y todos lo miraban con recelo. Yeká había regresado. No solo volvió con cicatrices de cacería, volvió con palabras como cuchillos. Lo llamaba traidor. Decía que un guerrero que protege a una cautiva no merece portar lanza. La acusación no fue un grito, fue una serpiente que se deslizó entre las hogueras. Los jóvenes comenzaron a alejarse de Elan y los ancianos evitaban su mirada. Solo un niño, el más pequeño del clan, corrió a abrazarlo sin miedo. Elan lo cargó en brazos por un momento, y al bajarlo, sintió el peso de lo que estaba perdiendo. El amor de un pueblo se desgasta con rumores y él lo sabía. Alma lo observaba desde lejos, sentada bajo un árbol de ramas retorcidas. No se acercaba. No quería ser motivo de más grietas. Pero por dentro algo la quemaba. Él había enfrentado a todos por ella, y ella no podía hacer más que mirar. Esa noche, cuando Elan pasó cerca de su refugio, Alma le tomó la mano con decisión. No dijo nada, solo la sostuvo fuerte. Y en ese gesto, él supo que no estaba solo. Pero el consejo fue convocado de urgencia. Esta vez no para hablar de ella, sino de él. Su hermano de sangre, Taji, se puso de pie frente al fuego. Lo miró con rabia y con tristeza. ¿Qué somos si olvidamos quiénes somos? Elan respondió con voz firme. Ser apache no es odiar, es proteger lo que honra la vida. El silencio fue brutal, y en ese instante supieron todos que ya nada sería igual. El son apenas rozaba las colinas cuando un grito desgarró el aire. Era el llanto agudo de una niña. Los guerreros corrieron hacia la quebrada, donde una pequeña, hija del chamán, yacía entre ramas, con la pierna torcida y el rostro pálido. Nadie sabía cómo había caído. Nadie se atrevía a tocarla sin permiso. Alma, sin esperar, bajó por la pendiente como si el suelo no doliera. Las mujeres gritaron, pero no la detuvieron. Al llegar, Alma sostuvo a la niña con manos firmes y ojos dulces. Rasgó parte de su vestido, entablilló la pierna con ramas y cantó una estrofa baja, igual a la que su abuela entonaba cuando la fiebre se llevaba las fuerzas. La pequeña dejó de temblar. Cuando los hombres llegaron, Alma ya la tenía en brazos, subiendo paso a paso, con la respiración entrecortada y la dignidad erguida. Elan la vio desde lo alto, y algo en su pecho se partió y se encendió a la vez. Esa noche, la madre de la niña llevó a Alma una manta nueva. No dijo gracias, pero sus ojos brillaban como fuego bajo lluvia.
Una anciana le ofreció té de raíz amarga y otra le dejó cerca pan de maíz. Las miradas seguían siendo duras, pero menos frías, menos afiladas. Alma seguía siendo cautiva, pero ya no era invisible. Había tocado algo que la fuerza sola no logra mover, el corazón de las otras. Elan no se le acercó esa noche, solo la observó desde su puesto habitual, con una mezcla de respeto y asombro. No era él quien la estaba salvando, era ella quien con su temple, con sus gestos, con su alma quieta, estaba cambiando el viento. Y en el silencio del campamento, por primera vez, Alma no se sintió ajena, ni sola, ni menos. Era prisionera, sí, pero solo de un cuerpo. Su alma empezaba a caminar libre. Elan la guió por un sendero angosto, entre piedras calientes y ramas secas que crujían como si guardaran secretos. No le explicó a dónde iban, solo dijo, «Necesito mostrarte algo». Alma no preguntó. Caminó en silencio, dejando que el paisaje se abriera ante ellos como un libro sin título. Después de una hora, llegaron a una cueva estrecha, oculta entre formaciones que olían a hierro y tierra húmeda. Adentro, la oscuridad era tibia. Elan encendió una antorcha, y las paredes comenzaron a revelar pinturas antiguas. Círculos, manos, figuras de fuego y jaguares. Este es un lugar sagrado para los nuestros, pero hoy es tuyo también. Alma se acercó a una roca lisa, sobre la cual caía una gota constante desde el techo. Tocó en agua con la yema del dedo, y algo la estremeció. Un recuerdo, difuso pero real, la voz de su madre, una canción en náhuatl sobre el fuego que purifica sin quemar. Se arrodilló sin pensar, cerró los ojos y murmuró una frase que no sabía que aún recordaba. Elan se quedó en silencio, observándola. No la tocó, no interrumpió. Ella estaba en otro tiempo, en otra edad. Cuando abrió los ojos, sus mejillas estaban húmedas. No era solo la cueva, era ella misma, reconociendo que había raíces bajo su piel, raíces que el miedo no había arrancado. Al salir, el viento parecía más fresco, como si el mundo les diera permiso. Alma se detuvo antes de cruzar el umbral y le preguntó, «¿Por qué me trajiste?» Elan respondió sin rodeos, «Porque aquí los espíritus antiguos recuerdan. Y tú, Alma, necesitabas saber que también eres parte de algo grande, aunque nadie te lo haya dicho». Ella no respondió, solo lo miró, y en esa mirada algo profundo empezó a nacer. El humo subía lento desde el horizonte, como una serpiente negra que se arrastraba por el cielo. Elan fue el primero en verlo. «Soldados», dijo con voz de piedra. No traían ofrendas ni paz, eran cazadores de tierra, de cuerpos, de obediencia. La tribu no esperó, las chozas fueron desmanteladas en minutos, los niños cargados como frutos sagrados, las armas ocultas bajo mantas y silencio. Alma fue llamada a esconderse, pero no obedeció. Elan la encontró arrodillada, empacando hierbas, vendas, frascos. «No vas con los niños», dijo con tono seco. «No», respondió ella. «Sé sanar, y hoy, quiero quedarme». Él no insistió, solo asintió con los ojos llenos de algo que no decía. Esa tarde, cuando las balas empezaron a rasgar el aire, Alma corrió entre cuerpos caídos y gritos partidos. No con miedo, sino con firmeza. A cada herido un paño, a cada llanto un murmullo. Entre los disparos, curó al hijo del jefe, al anciano de la entrada y a un joven que no había querido mirarla nunca. El fuego la rodeaba, pero ella no se detenía. Elan luchaba a pocos pasos, con la furia de quien protege su raíz. Cuando la calma llegó, con el viento arrastrando humo y polvo, Alma cayó de rodillas junto a una niña herida. No lloró, solo respiró hondo y agradeció estar viva. Esa noche, el campamento olía a sangre, pero también a esperanza. El jefe apache caminó hasta donde ella preparaba un ungüento con manos firmes. Se quedó de pie, largo rato. Luego dijo, sin mirarla, «Hoy fuiste uno de nosotros». No era un perdón, no era afecto, era algo más profundo, reconocimiento. Él desde lejos la miró como si la viera por primera vez, y Alma supo que ya no era extraña.
El viento soplaba con rabia entre los árboles desnudos. La batalla había pasado, pero las heridas no siempre se ven. Alma caminaba sola hacia el río, con las manos aún manchadas de resina y sangre seca. Elan la siguió sin que ella lo supiera. La encontró sentada en una roca, con la espalda recta y la mirada fija en el agua que corría. «¿Por qué no huyes?», preguntó él desde la sombra. Ella no giró. «Porque no estoy perdida». Se sentó a su lado, sin tocarla. Solo el sonido del agua hablaba por ellos. «Desde que llegaste, todo cambió», dijo él. «Me enseñaste que proteger no es dominar, y que amar no es poseer». Alma bajó la mirada. «¿Eso es lo que sientes?». Elan asintió. «Te amo, pero no puedo traicionar a mi sangre». Ella tragó saliva. «Entonces, no me digas que me amas, porque mi alma no cabe en las sombras». Su voz no tembló. El silencio entre ambos fue largo, espeso, doloroso. Elan quiso tocar su mano, pero se contuvo. «Yo no soy una herida que puedes esconder», murmuró Alma. «No necesito promesas, solo verdad». Él cerró los ojos. «No sé cómo vivir contigo sin romper lo que soy». Ella se puso de pie. «Entonces rompe o déjame ir, pero no me encierres entre tu deseo y tu cobardía». Y se marchó, sin mirar atrás. Esa noche Elan no durmió bajo las estrellas. Se quedó frente al fuego sin hablar, sin moverse. Recordó cada gesto de Alma, cada mirada, cada silencio que compartieron. Y por primera vez sintió miedo. No a la tribu, no a la guerra, sino a perder aquello que le había mostrado que el amor no siempre salva, pero siempre revela. En su pecho algo ardía, y no era rencor. Era la certeza de que había esperado demasiado para decir lo que importaba. El calor era distinto esa mañana. No venía del sol, sino de dentro. Una fiebre invisible se extendía como sombra entre los cuerpos. Los niños dejaron de correr, las mujeres de cantar. Los ancianos toserían como si algo les quemara por dentro. Nadie lo nombraba, pero todos sabían que una epidemia había comenzado. Alma se levantó antes que el sol, preparó infusiones, encendió fuego bajo 3 ollas y buscó en su memoria los remedios de su abuela. Los guerreros querían alejarse, pero Alma no lo permitió. «El miedo contagia más que la enfermedad», dijo con voz firme. Separó a los enfermos, limpió heridas, quemó trapos, lavó cuerpos con paños de eucalipto. Los días se volvieron borrosos entre vómitos, sudor y silencio. Elan la observaba desde lejos. No intervenía, pero cada noche dejaba un cuenco con frutas cerca de su tienda, como quien dice gracias sin palabras. Una tarde, cuando el sol caía como plomo, Alma entró a la choza del chamán. Deliraba, sudaba, se retorcía. Nadie se atrevía a tocarlo. Ella lo hizo. Lo limpió con vinagre de tuna, le cantó en bajo, le frotó las manos con manteca de hierbas. 2 días después, el anciano abrió los ojos y murmuró: «La que sana también es vía». La noticia se esparció como el fuego, pero sin temor. Era respeto. Por primera vez. Esa noche las mujeres se reunieron en torno a su fuego. Una le ofreció una trenza de cuero, otra un pedazo de pan dulce. No hablaron, no hacía falta. Elan se acercó cuando todos dormían. Se sentó a su lado. Alma lo miró. Él no pidió perdón, solo dijo: «Hoy supe que no temes a la muerte, pero yo sí temo perderte». Ella cerró los ojos, por un instante. El fuego ardía entre ellos, no de rabia, sino de posibilidad. La luna se escondía tras nubes pesadas, como si supiera que esa noche no quería ser testigo. Alma dormía poco, con el cuerpo agotado y el alma alerta. El campamento había mejorado, pero la fiebre no era lo único que podía arder. Desde el borde del bosque, unos ojos la observaban. Eran de chica. Volvió sin anuncio, sin permiso, con una presencia oscura como tormenta sin agua. Y con él la amenaza vestía piel conocida. Entró al centro del campamento con paso firme, sin armas visibles, pero con el pecho cargado de palabras. Se dirigió al consejo. Exigió que se cumpliera lo que una vez había sido postergado, que Alma fuera entregada como señal de orden, como prueba de que aún existía ley. Las voces se alzaron, pero ninguna tan fuerte como la suya. Ella dividió al clan y aún vive como si fuera una más. El fuego parecía apagarse con sus palabras.
Alma no tembló. Caminó hasta el centro del círculo y habló, con voz baja pero firme. Si mi presencia es ofensa, díganlo todos, no solo uno. Yeká se acercó demasiado. Tú no hablas aquí, escupió. Elán apareció de la nada. Empujó a Yeká hacia atrás y desenvainó su cuchillo. Los guerreros se levantaron al unísono. El consejo gritó, pero ya era tarde. El reto estaba hecho. Las palabras ya no eran escudo. Esa noche, el cielo permaneció cubierto. Las estrellas no salieron. El fuego ardió sin celebración. Alma permaneció en su tienda, sin dormir, sin llorar. Elán caminaba en círculos como jaguar enjaulado. La paz se había quebrado, y lo que venía no sería discusión, sería decisión. En la oscuridad, una niña dejó una flor seca junto a Alma. No dijo nada, solo se fue, y Alma supo que ya no podría irse ni aunque quisiera. El fuego fue encendido al centro del círculo sagrado, más grande que nunca. Los ancianos se sentaron primero, luego los guerreros, las mujeres, los niños. Nadie quedó fuera. Era el juicio del fuego, donde no se discutía con palabras, sino con silencios, con miradas, con decisiones que dolían más que el castigo. Alma se mantuvo de pie, sin amuleto, sin protector. Elán llegó después, con el pecho desnudo y el rostro marcado de ceniza. Yeká habló primero. Su voz era precisa, como flecha. Enumeró ofensas, rompimientos, tradiciones que, según él, habían sido pisoteadas por Elán y por la presencia de Alma. Dijo que una mujer extranjera no podía dividir la sangre de los que habían nacido bajo el mismo cielo. Las palabras calaban hondo. Algunas cabezas asentían, otras no, pero nadie interrumpía. El fuego ardía, alto, como si exigiera verdad. Elán tomó la palabra. No se justificó, no suplicó. Dijo que había amado en silencio, pero que ya no podía seguir callando. Que Alma no era enemiga, ni carga, era raíz. Ella me mostró que hay amor que no pide permiso, que hay respeto más allá del miedo. Si eso es traicionar, entonces soy culpable. Su voz no tembló. Alma lo miró como si lo viera de nuevo por primera vez. El anciano mayor levantó la mano. El juicio será de todos, no solo de uno. Entonces, algo inesperado ocurrió. La madre de la niña que Alma salvó se levantó, luego una anciana, luego otra. No hablaron, solo se pusieron detrás de Alma en silencio. Uno a uno, se fueron sumando. No todos, pero suficientes. El jefe se puso de pie. Su voz fue piedra. No hay condena, pero tampoco hay olvido. El amor puede quedarse si está dispuesto a pagar el precio. El fuego crepitó, como si aprobara. Los días que siguieron fueron distintos. El campamento seguía igual en forma, pero el aire estaba más denso. Algunos evitaban a Alma, otros le ofrecían agua o pan sin mirarla. Elán ya no cazaba con los suyos. Había dejado de ser el guerrero elegido, el protegido del jefe. Ahora era solo un hombre con el corazón al descubierto. Alma lo sabía, y le dolía más de lo que se atrevía a decir. Una mañana, Elán le tendió un collar de hueso pulido. Es de mi madre. Ella murió al darme a luz. Lo he guardado siempre. Ahora es tuyo. Alma lo tocó con reverencia. No quiero que pierdas más por mí, dijo con voz quebrada. Elán sonrió con tristeza. Ya lo perdí, pero contigo no me siento perdido. Sus palabras eran pocas, pero cada una caía como piedra en el agua, con eco. Esa misma tarde, el jefe lo llamó. Frente al consejo, le ofreció una decisión final: abandonar la tribu con Alma o quedarse sin ella. No podían permitir más división. Elán no dudó. Entonces nos vamos. Nadie habló. Solo el silencio acompañó su respuesta. Al volver al refugio, le contó a Alma. Ella no sonrió, no lloró, solo preguntó: ¿estás seguro? Y él respondió: no,
pero estoy vivo solo cuando estás tú. Esa noche empacaron en silencio. No había euforia, no había paz, solo esa certeza extraña de que lo justo a veces no parece bueno y que amar de verdad es también soltar todo lo demás. Cuando salieron del campamento, al amanecer, Alma volteó solo una vez, no por nostalgia, sino para grabar en el alma lo que había sido su prueba, su raíz, su desierto. Caminaban juntos, pero sabían que la tierra no volvería a ser la misma bajo sus pies. Elan y Alma caminaron durante días sin hablar de regreso ni de destino. Atravesaron valles secos, ríos turbios, senderos marcados por huellas de otros que también huyeron de algo. Dormían bajo estrellas que ya no reconocían. Compartían frutas silvestres, silencios largos y una manta que a veces bastaba y a veces no. El amor seguía ahí, pero distinto, más pesado, más real. Una tarde, llegaron a un claro donde las piedras formaban círculos antiguos. Ahí, Alma se arrodilló y apoyó la frente en el suelo. Aquí siento algo, murmuró. Elan la observó y luego se sentó junto a ella. Mi madre me hablaba de un lugar sin nombre, donde las almas se encontraban cuando el mundo la rechazaba. Alma sonrió con ternura. Entonces, quizá ya llegamos. Construyeron un refugio con ramas y barro, lejos de caminos marcados. Elan cazaba lo justo, Alma plantaba raíces que no conocía. Cada gesto era nuevo, cada error aprendizaje. Algunas noches reían sin motivo, otras solo se quedaban en silencio, mirando el fuego. El dolor no se había ido, pero ya no era enemigo, era parte de ellos, como cicatriz que arde y protege a la vez. Un día, una mujer otomí pasó por su terreno, buscando hierbas. Al ver a Alma se detuvo. Esa canción que cantas era de mi abuela. Alma la miró con sorpresa. Compartieron pan, historias y semillas. La mujer prometió volver, y así, poco a poco, el exilio se volvió tierra. Y la tierra, promesa. No eran de ningún lugar, pero ya no necesitaban pertenecer, porque al fin estaban siendo. El aire cambió una mañana. No era el clima, era el presagio. Los pájaros volaban bajo, las hojas no sonaban igual. Elan lo sintió en los huesos como un eco que no se oye, pero se sabe. Alma estaba recolectando raíces cuando escuchó los pasos. No eran furtivos, ni enemigos, eran conocidos. Taji, el hermano de Elan, apareció entre los árboles con un gesto que no traía amenaza, sino peso. No habló de inmediato, solo observó el terreno. Las manos de Alma manchadas de tierra, el rostro de Elan más delgado, pero más firme. El jefe murió, dijo al fin. Yeka se marchó. Nadie lo sigue. Elan no respondió. Taji continuó. Hay cosas que no entendíamos, pero ahora vemos. Si quieres volver, hay un lugar. Alma bajó la mirada. El corazón le latía con rabia suave. ¿Volver? ¿Después de todo? Esa noche no hubo fuego, solo la brisa. Alma le preguntó a Elan, ¿quieres regresar? Él respondió, no quiero volver a ser quien fui, pero si podemos ir sin arrodillarnos, quizás sí. Alma respiró hondo. Yo solo volvería como mujer, no como cautiva, como compañera, no como sombra. Elan asintió. Entonces iremos, si somos dos, no mitad. Y en ese pacto silencioso comenzó otro viaje. El regreso no fue celebración, fue respeto. Algunas miradas se torcieron, otras se suavizaron. La niña que una vez salvó la recibió con una flor en la mano. El chamán con una manta nueva. No fueron abrazos, fueron gestos. Y Alma, al cruzar el círculo donde alguna vez fue juzgada, supo que el viento puede traer lo que fuiste, pero si lo enfrentas de pie, puede también traerte lo que mereces. El campamento había cambiado, ya no era el mismo del que huyeron, ni lo serían ellos. Alma caminaba con pasos firmes, no buscando aceptación, sino dejando huellas. Las mujeres que antes susurraban al verla, ahora escuchaban cuando hablaba. El consejo renovado la invitó a enseñar sus remedios. No fue voto, fue respeto. Elan la miraba trabajar con la paciencia del que sabe que lo sagrado no se apura.
Una noche junto al fuego, la niña del chamán se acercó con un cuaderno de dibujos. En él había pintado flores, animales y a Alma con un corazón en el pecho. ¿Cómo te llamas de verdad?, preguntó. Alma sonrió. Alma es como me llamaba mi madre, pero he tenido muchos nombres, ninguno tan cierto como el que soy ahora. Elan se acercó. Entonces dilo, pidió con voz baja. Ella cerró los ojos, sintió el viento, la tierra bajo sus pies, los cantos de su abuela, su lucha, su silencio, su decisión. Soy Nima, dijo Clara, la que canta en medio del trueno, la que no huyó. El fuego se alzó como si respondiera. No hubo aplauso, no hizo falta. El alma, cuando se reconoce, no necesita confirmación, solo eco. Desde entonces, nadie volvió a llamarla como antes. Las niñas repetían su nombre como amuleto. Los ancianos lo decían en voz baja, como oración. Elan la miraba con ternura, con certeza, con raíz. Y ella, por fin, se respondía sin duda. Porque lo más fuerte no fue sobrevivir, fue reconocerse y quedarse. La tierra húmeda huilía a promesa. Alma acababa con las manos, plantando semillas de maíz junto a los niños. No era por obligación, era por querer quedarse. Elan observaba desde la sombra, con una sonrisa callada. Ella ya no era una extraña, era la que enseñaba, la que curaba, la que tejía mantas con historias entre los hilos. El amor entre ellos ya no era escondite, era hogar. Una mañana, el chamán le entregó un cuenco tallado en piedra con una flor seca adentro. Es para quien honra la tierra con su voz, dijo. Alma lo tomó con ambas manos. No preguntó. Sabía que era una forma antigua de nombrar la guardiana, y aunque no entendía todos los códigos, su corazón sí. Esa noche, junto al fuego, cantó una canción que no recordaba haber aprendido, pero le salía desde la sangre. Elan se le acercó sin palabras, solo le tomó la mano. «No tienes que quedarte», murmuró. Ella lo miró con dulzura. «Ya estoy quedada, pero no por ti, por mí». Fue la primera vez que amarse no era una deuda, ni un escape, ni una elección entre mundos. Era solo amor, y bastaba. Juntos, caminaron hasta el claro donde una vez se juraron sin hablar. Ahí, sembraron 3 árboles, no para ellos, para lo que vendría. En ese lugar, Alma enterró un pedazo de tela rota de su antiguo vestido, y al hacerlo, sintió algo cerrar dentro, como si al fin el dolor supiera que ya no tenía casa donde vivir. Se abrazaron, sin urgencia, sin miedo. Las raíces habían crecido, no se veían, pero estaban. Y el viento, por primera vez, no trajo presagio, trajo calma. El tiempo había pasado sin anuncios. Las estaciones se tejieron en el cabello de Alma, en las cicatrices de Elan, en las risas de los niños que ahora la llamaban Madre Tierra. Las semillas que plantaron crecieron fuertes, el maíz, el frijol y también el respeto. La tribu ya no era la misma, y ella ya no era una visitante. Era tierra que floreció donde nadie pensó que echaría raíz. Un día, mientras recogía plantas junto al río, Alma encontró una piedra tallada con símbolos antiguos. Se la mostró al chamán, que la observó con ojos profundos. Esto habla de una mujer que llegó del fuego y sanó con el agua. Dicen que su voz sigue cantando cuando el polvo se levanta. Ella sonrió. Entonces no soy la primera. Él negó con calma. Eres la única que no huyó del eco. Esa noche, el viento levantó una bruma fina, como polvo que canta. Alma salió de su tienda y caminó hasta el claro donde todo comenzó. Cerró los ojos. Escuchó. En el silencio oyó su nombre no dicho. Sintió la voz de su madre, la presencia de las que la precedieron, el susurro del jaguar y el canto del trueno. No era misticismo. Era memoria. Era certeza. Era el alma recordando lo que el cuerpo ya sabía. Cuando Elan le encontró, ella no necesitó hablar. Lo abrazó con la frente sobre su pecho. Y así se quedaron, no como pareja que se promete, sino como destino que se confirma. El polvo seguía danzando a su alrededor, pero ya no tubría. Ahora
cantaba. No todos los finales cierran. Algunos abren. Si alguna vez sentiste que lo que viviste te hizo florecer por dentro, este final es para ti. Suscríbete y déjate llevar por este último suspiro de historia. El sol descendía lento, como si también supiera que era hora de cerrar un ciclo. Alma caminaba entre las plantas, tocando cada hoja con la reverencia de quien sabe que la vida no se exige, se cuida. Los niños corrían a su alrededor, libres como raíces sin cadenas. Ellen la observaba desde la entrada del refugio. Sus ojos ya no eran los del guerrero, eran los de quien encontró en el amor su victoria más grande. Esa tarde, el consejo la llamó, no para juzgar ni para advertir, para escucharla. «Queremos que enseñes lo que sabes», dijo el nuevo jefe. «No solo sobre plantas, también sobre Alma». Alma no respondió de inmediato. Miró a Ellen, luego a los rostros que antes la habían temido. «No soy maestra, solo aprendí a no temerme. Si eso sirve, entonces sí, compartiré». Y en su voz no hubo grandeza, solo verdad. Ellen y ella sembraron un nuevo círculo de piedras, como el que los había unido. Ahí pusieron objetos que no eran tesoros, pero sí memorias. El collar de hueso, una flor seca, una tela desgastada. Cada uno hablaba de una batalla, de una herida, de una transformación. No lloraron. No hizo falta. La emoción no necesitaba lágrimas, solo presencia. Y en ese pequeño altar dejaron parte de quienes fueron para dar paso a lo que serían. La historia no terminó ahí, pero ya no necesitaba contarse con palabras. El viento, el canto de los niños, la tierra viva, todos sabían lo que había sido. Y cuando alguien preguntaba ¿quién era esa mujer que un día llegó como prisionera?, la respuesta siempre era la misma. Ella es Alma, la que floreció donde nadie creció. Y así, su historia se volvió raíz en otras almas, que aún hoy siguen floreciendo. ¿Sientes que algo dentro de ti floreció también? Si esta historia tocó tu alma, suscríbete y dime en los comentarios desde dónde la escuchaste. Porque el amor, cuando es verdad, nunca termina. Solo se transforma en historia viva.